Hola a todos y bienvenidos a su canal Todo Reparaciones. En el día de hoy, por petición de uno de nuestros suscriptores, voy a explicar. Nuestro suscriptor nos preguntaba que por qué él, al tratar de apretar la mariposa, esta solo giraba y giraba y no hacía su trabajo, que es la de tensionar el balín interno para que el gato pueda subir, ¿sí? Se quedaba dando vueltas y vueltas así como está ahora, que no aprieta para ninguno de los dos lados, ni para adelante ni para atrás, ¿sí? Bien, entonces voy a explicar esta parte para que también las otras personas que tengan el mismo problema puedan solucionarlo. Bien, entonces esta es la mariposa de un gato de botella de 3.5 toneladas. Bien, hay otros que tienen una capacidad menor de 3 toneladas, otros una capacidad mayor de 5 toneladas, 4.5, dependiendo del servicio que tenga. Bien, entonces aquí en la parte interna tenemos el cuadrante. Bien, aquí está el cuadrante. ¿Cuál es la función? Aquí la mariposa siempre va a quedar libre, ¿sí? Ella va siempre a rotar libre. Aquí tiene la rosca interna y básicamente lo que hacemos es, al momento de subir el gato, apretar la mariposa lo que hace es, la mariposa lo que hace es girar nuestro cuadrante, que necesariamente debe tener esta arandela con cuadrante en la parte interna. Ya lo expliqué en otro video cuál es la función de esta arandela y las razones de por qué es cuadrada. Bien, entonces lo que hace es girar, y en el momento en que giramos la mariposa, nuestro cuadrante, pues aquí es necesario y obligatorio para el funcionamiento correcto que tenga la arandela. Esta arandela cumple dos funciones en este gato. La función número uno es hacer que en el momento de nosotros girar la mariposa, ¿sí? Aquí está, voy a girarla, aquí está girando, ponerla más cerca, voy a girarla y, como pueden ver, va haciendo que el cuadrante salga o oprima nuestro balín, así consiguiendo el sello para que nuestro gato suba. Lo mismo al momento de liberarlo, le damos para el otro lado, aquí está, y como pueden ver, nuestro cuadrante ya se recogió nuevamente otra vez. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué queda girando totalmente? Entonces tenemos que tener en cuenta al momento de apretar la base, ¿sí? Que hay que ir haciendo la prueba. Entonces aquí ya lo dejé completamente apretado al máximo. Entonces luego solamente tengo que colocar nuestro balín y colocar la arandela. Entonces, ¿qué tengo que tener cuidado? Al momento de colocar, ¿sí? En el momento en que voy a colocar la mariposa con su base,
lo ideal siempre es asegurarnos de que la arandela quede en el puesto, ¿sí? Quede en su lugar con nuestro cuadrante. Entonces, como verán, la rosca no es muy larga, no es muy profunda. Entonces lo que voy a hacer es apretar aquí, ¿qué pasa si monto el grifo, la mariposa o el grifo, sin la arandela? Pues pasa que va a quedar girando, va a quedar dando vueltas y obviamente no va a apretar. ¿Qué pasa si coloco la arandela pero no ajusto bien la base? Va a quedar de la misma manera, va a quedar girando pero no va a apretar el cuadrante, ¿sí? Entonces, ¿por qué se necesita un buen ajuste? Porque nuestra base aprisiona la arandela hacia la base del gato y la sostiene para que no gire completamente al momento de apretar el grifo, ¿sí? Si no nos aseguramos de que esta arandela quede bien apretada, vamos a tener el problema que nos planteaba nuestro amigo y suscriptor, ¿sí? Que le pasaba este problema. Entonces, bien, apretamos correctamente. Vamos a apretarlo aquí a él. Listo. Y ya debería de, aquí tiene que llegar a un límite, ahí, listo, ahí nos llegó a un límite que es donde aprieta, ¿sí? Donde nos aprieta nuestro grifo. Y aquí, listo, también llega a un límite tanto para apretar como para soltar nuestro grifo. Entonces, solo tener en cuenta, ya saben, vamos a repetirlo: ajustar muy bien la base a la arandela, tener cuidado al momento de montarla para que no nos vaya a quedar suelta la arandela interna, la arandela del cuadrante, quedó bien apretada. Bien, entonces y la otra función de esta arandela, pues ya la expliqué, como lo dije en el otro video, es que en el momento de enviar el pistón impulsor, este no devuelva el aceite por donde lo recibió. Entonces, espero les haya quedado pues claro el tema, ¿sí? Si no, pues no hay ningún problema, me pueden volver a preguntar, pero lo reitero, la clave es la arandela interna, que no vaya a estar redondeada, porque al momento de apretar lo que va a hacer es que va a girar completo. Esto es lo que pasa, ¿sí? Si no tiene la arandela, simplemente va a girar para cualquiera de los dos lados sin ningún sentido. Cuando colocamos la arandela, muy sencillo, ¿sí? Vamos a apretar o a aflojar, ¿cómo es? Aquí, ¿sí? Entonces ahí va aflojando y va saliendo, ¿bien? Va cumpliendo con su objetivo. Entonces, aquí. Esa es la función. ¿Bien? Ahí ya salió y ahora
pero como les digo, aquí ya volvió a ingresar todo. Como les digo, la clave está en la arandela y aquí ajustamos. Obviamente en algunos casos, por causa del desgaste, ¿sí?, que entiendan que estos aparatos se van desgastando, ¿sí?, la arandela podría redondearse, aunque eso pues la verdad es muy pocas veces lo he visto que suceda, ¿sí? Entonces ya saben, la arandela debe ir aquí en el cuadrante, la montamos, aquí se salió. Montamos y él va a llegar ahí a su final, apretamos y ya va a quedar con la función que debe tener. Recuerden que no es necesario hacerle mucha fuerza al apretar, ¿sí? Si ustedes ven que llega al final y ya tienen que apretar demasiado fuerte para que pueda funcionar, ya pues de pronto es necesario hacer cambio del balín, ¿sí?, para que no les esté produciendo esos errores, porque pues como ustedes saben, el balín siempre va a ir a presión y esto va haciendo desgaste en el cuadrante y obviamente en el balín. También lo hace en el conducto, entonces es mejor reemplazar este balín periódicamente. Obviamente dura mucho, pero pues si tienen la facilidad en el momento de cambiarlo, sería mucho mejor. Ya. Entonces espero les sirva el video, les haya gustado. Si les gustó, denle like, compártanlo, muchas personas o algún amigo lo podría necesitar. Entonces sonríanle a la vida, sean felices, que tengan un bello y hermoso día.